Buenos días. Hoy vamos a ver una partecita que me quedó sin desarrollar, que es la parte de estadísticas en lo que hace a pérdidas directas e indirectas producidas por un incendio. Cuando ocurre un incendio en alguna empresa, sea un supermercado, un depósito, una planta o lo que fuere, aparecen lo que se llaman pérdidas. Y hay un señor que lo estudió que se llama Bird, que estableció un método de control total de pérdidas, o método de Bird, donde se muestran las pérdidas directas y las pérdidas indirectas. Básicamente nosotros nos vamos a basar en estadísticas, las que hay en el mercado. Hay estadísticas algunas internacionales, otras locales, de los últimos años, y en general las hacen los cuerpos de bomberos, lo cual las hace válidas porque son la representación de una comunidad. Hay pérdidas comerciales y aún hay pérdidas para la colectividad. Por ejemplo, supongamos una planta industrial como la planta de Anán de Pergamino. Anán de Pergamino es una planta que hace ropa hace muchísimos años, pero muchísima gente del pueblo de Pergamino trabaja en esa planta. Si esa planta se prende fuego y se destruye, hay un montón de gente que queda sin trabajo. Es decir, hay una pérdida para la comunidad importante. En las pérdidas hay estadísticas de pérdidas directas o indirectas. Aquí tenemos una estadística de Estados Unidos desde el año 1982 a 1988, donde se habla en el año de 2.400.000 focos de incendio, con unas 5.000 personas muertas y unos 5.500 millones de dólares por año. Es decir, estamos hablando de una cantidad importante de cosas. Esas pérdidas se dividen en las que son domiciliarias, las que son en vehículos, las que son en edificios públicos, las que son en industria. Fíjense que las que son en domicilio, en general, las causas son causas de fumadores, es decir, colillas que han quedado mal apagadas, fenómenos que se dan por calefacción, porque dejaron ropa arriba de un calentador y ahí arranca, cortocircuitos y daños por electrodomésticos. En el caso de las industrias, se trata de incendios sobre equipos propios o fuegos intencionales en algunos casos, lo que se llama delito de incendio. Hay un término que le dan los americanos que es arson, es el delito de incendio, el incendio provocado a propósito. Y esos incendios se califican como incendios intencionales. Las estadísticas y pérdidas directas e indirectas que se dan, según los bomberos, hay un 10% que se dan por alarmas de incendio, es decir, que funciona el sistema de extinción, principios de incendio el 42%, incendios chicos el 44%, y los incendios medianos y grandes, supónganse, cuando hablamos de un incendio grande, estamos hablando que se quemó, no sé, un supermercado entero. El 4%, es decir, la cantidad de incendios grandes que hay es pequeña. La prevención de incendios lo que trata es de evitar que estas pérdidas ocurran y minimizar los riesgos. Dentro de las causas o los orígenes de los incendios, el 34% son incendios de origen eléctrico, un 8% intencionales, 5% aproximadamente por escape de gases, 3% por radiación calórica, es decir, el calentamiento de algo a través de gases calientes o cosas por el estilo, el 28% por cosas que hacen los fumadores, por ejemplo, tirar una colilla de cigarrillo sin apagar en un campo. Por llama libre, el 8%, lo que pasa cuando saltan chispas de un fuego en un hogar, por pérdidas de vapores de hidrocarburos un 5% y 1% por artículos de pirotecnia. El famoso caso de las cañitas voladoras que caen arriba de un techo y prenden fuego a algo. ¿Cómo se dan estos incendios dentro de lo que serían edificios? 1.393 casos, por ejemplo, registrados son sobre departamentos. Esto es una estadística, las hay según la ciudad, según el estado, según el país, pueden sacar estadísticas de lo que quieran.
696 casos en oficinas, 491 casos en casas, en domicilios particulares, 314 terrenos, o sea, incendios o fuegos que se producen en el bosque, incendios de campos o cosas por el estilo, 281 en comercios, unos 18 en depósitos, una pequeña cantidad, más o menos del 4 o 5% en espectáculos, y hasta ahí una pequeña cantidad, un 2% aproximadamente, en escuelas. Esta es una estadística. Cualquier estadística que ustedes tomen va a ser válida, pero más o menos se mantiene esta condición. En cuanto a las estadísticas por causa de incendio, el 33%, esta es del 2006. Quizá hoy podemos tener otros valores, pero no importa, lo que quiero que ustedes vean es básicamente cuáles son los orígenes. El 33% son incendios eléctricos, el 34% son colillas de cigarrillos, el 12% son intencionales, el 7% son por combustibles, el 4% por chispas de una moladora, de chispas de fuego, de lo que fuera, el 4% por sistemas donde hay explosiones o cosas similares, y un 5% por llamas libres. Llamas libres es cuando hay un fuego que prende fuego a algo. Estas estadísticas, por ejemplo, son de incendios forestales, donde aquí aparecen que en la zona pampeana, en nuestro país, se produce el 33% de los incendios. Esto es del 2015, es una estadística un poco más cercana. En la zona norte el 23%, en el NOA el 11%, y así sucesivamente. Las causas de los incendios pueden ser de distintos tipos, en general puede ser desde la caída de un rayo que prende fuego el bosque, hasta algún acampante que dejó un fuego mal apagado y eso se propaga y quema toda la superficie. Hay estadísticas hasta por día, donde el máximo de los días, el máximo de la cantidad de incendios se producen los sábados y domingos, y después en la semana también. Es solo una estadística, simplemente para saber, pero no hacia la cuestión. Aquí tenemos una estadística del año 2006 al 2015 de los bomberos de la Policía Federal. Fíjense que fue aumentando del 2006 con 4.397 incendios a casi 7.000 en el 2015. Hay acciones de prevención, van aumentando significativamente. Esto es en una zona de La Boca, por ejemplo, donde hablan de un total de 384, 306, 299, 350, hasta en el 2012 137. O sea, acá hay una estadística que me dice que la prevención, fíjense que en el 2000 no había demasiado criterio de prevención, en el 2012, en base a las campañas que hacen los bomberos de concientización de la gente, se van reduciendo significativamente. Lo importante de todo esto, más allá de la estadística que me sirve para evaluar y tomar algún criterio, alguna planificación, implementar alguna campaña de prevención o lo que fuera, lo importante son las pérdidas directas y las pérdidas indirectas. Las pérdidas directas son aquellas que es posible cuantificar con aceptable precisión. Se quemó tanta cantidad de mercadería que vale tanto dinero. Eso es aceptable desde la precisión. Las pérdidas indirectas son aquellas que resultan muy difíciles de evaluar, porque intervienen un montón de factores. El método de Beer tiene toda una tipología de métodos para poder hacer la evaluación. Pero lo importante, cuando hablamos de pérdidas comerciales o pérdidas directas, de pérdidas indirectas, estamos diciendo lo siguiente: ¿qué es lo que se pierde cuando una planta industrial, un proceso, un supermercado, algo se prende fuego y se destruye? Primero, la pérdida de clientes. ¿Por qué? Porque ya no le puedes suministrar los materiales que le estabas vendiendo, y entonces el cliente se va a otro comercio o le compra a otra industria. Hay una pérdida de rentabilidad del capital invertido. Evidentemente no podés usar la planta
y lo que vos tenés como capital en maquinarias, en equipamiento, en lo que fuere, ya no te da el mismo dinero porque tenés una parte o toda la planta quemada. Hay una pérdida de beneficio por ventas de las mercaderías terminadas, es decir, lo que vos no podés entregar no te da rendimiento y evidentemente no ganas plata con eso. Hay una pérdida de confianza en los accionistas. Si vos tenés una empresa, una sociedad anónima y tenés accionistas, los accionistas sacan su dinero, tratan de sacarlo y se van a otra empresa porque vos no sos confiable. ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas bien. Hay una pérdida de estatus crediticio, o sea, los bancos ya no te van a prestar plata fácilmente porque vos no sos una persona confiable desde el punto de vista de la seguridad de tu empresa. Hay una pérdida de reputación frente a los clientes, empleados y la comunidad. ¿Por qué? Porque se te prendió fuego la planta, quiere decir que no tomaste todas las medidas de precaución o las medidas de seguridad que hacían falta para que tu planta sea segura. Hay una pérdida del personal entrenado que abandona el empleo, o sea, hay toda una planta industrial que se prendió fuego, la gente va a buscar trabajo a otro lado, hasta que vos repongas, reconstruyas tu empresa, el personal que vos capacitaste durante muchísimos años tiene que seguir viviendo, se va a buscar trabajo a otro lado. Hay un costo que significa la manutención de personal clave durante el tiempo improductivo, es decir, hay gente que vos no te querés desprender. Entonces, para no desprenderle, seguís pagando el sueldo, para que te hagan el aguante hasta que vos puedas poner la planta en condiciones. A esa gente vos le estás pagando, pero no te rinde nada porque no está trabajando. Hay una pérdida de los servicios productivos de dicho personal. Esa gente no genera ningún tipo de producto, no está fabricando porque tu planta o tu línea de proceso se prendió fuego. Puede haber embargos en los pagos de seguro por acreedores que quieren cobrar sí o sí, y entonces el seguro te aumentan los precios. Hay gastos de sustitución excesivos, es decir, vos tenés que entregar mercadería que ya tenés comprometida y quizás se la tengas que comprar a un tercero o poner a trabajar a las otras líneas con horas extras para poder entregar la mercadería a tiempo, lo cual te obliga a veces a hacer compras a presión, no negociadas, sino que el que te vende te dice, bueno, pero si lo querés, pagámelo a este precio. Y también está el gasto de demolición, o sea, vos tenés que gastar un montón de dinero en demoler el edificio que se quemó, reponer las máquinas, lo cual te puede llevar hasta un año, a veces más, y hay empresas que no volvieron al mercado. Hay pérdidas comerciales debidas al fuego. Por ejemplo, el costo de sustituir equipos y edificios que ya no valen nada porque se prendieron fuego y tenés que pagar todo como nuevo. Hay un gasto que es la continuación de pago de los gastos fijos durante el periodo improductivo. Vos tenés que seguir pagando electricidad, impuestos, IVA, cargas sociales, lo que fuera. Puede haber un gasto de alquiler de instalaciones, edificios o locales provisionales, es decir, tu edificio está destruido, vos tenés que seguir produciendo, tenés que alquilar algo que no estaba previsto para poder seguir. Hay pérdidas de materiales que son de un costo muy alto, como pueden ser moldes, matrices, plantillas, archivos donde vos tenías toda la documentación que no puede ser reemplazada porque se prendieron fuego. Entonces tenés que reconstruir toda tu historia comercial, tus clientes, y eso cuesta mucho dinero. Hay pérdidas de la no utilización de patentes, marcas registradas durante el periodo de cierre. Fíjense que estos gastos son gastos que uno no los tiene en cuenta, son gastos, como se llaman, pérdidas directas, porque no lo puedo cuantificar. ¿Cuánto me significa, si yo soy empresario, en dinero, perder 300 clientes? Una fortuna, porque después me cuesta mucho trabajo volver a recobrarlos. Hay una pérdida de la publicidad realizada, o sea, vos gastaste para vender algo, se te prendió fuego la planta, todo lo que gastaste en publicidad no lo recuperas nunca. Y hay problemas por reclamaciones ante la pérdida de esos archivos. Vos perdiste, no sé, los archivos o las facturas de venta, y viene un tipo y te dice, mira, yo te facturé 20.000, pero no tengo ninguna prueba de que me lo facturó, no lo sé. Entonces vienen las reclamaciones y después los juicios. Hay pérdidas para la colectividad, por ejemplo, pérdidas por el volumen de negocios por parte de los proveedores de materias primas, o los que proporcionan otros servicios al establecimiento. Hay gente que
por cada puesto que vos tenés de trabajo en forma directa, hay 5 puestos de trabajo que son indirectos. Está el que te viene a cambiar los vidrios, el que te corta el pasto, el pintor que venía a hacer trabajo. Es decir, hay un montón de gente que depende de esa planta o de ese servicio que vos estás proporcionando y que ya no lo hace. Por lo tanto, hay una pérdida de volumen de puestos de trabajo. En una comunidad chica especialmente, esto puede ser terrible. Hay pérdidas y distorsiones en el mercado laboral. Las personas vienen y te ofrecen sus servicios quizás a otro precio. Hay pérdidas por los impuestos pagados sobre la propiedad que se destruyó, hay un impacto negativo en la opinión pública. Vos no sos una empresa confiable y entonces la opinión pública te puede castigar muy severamente. Hay algunos casos especiales donde un solo incendio, cuyas pérdidas directas tal vez no sean elevadas, puede tener consecuencias catastróficas e imprevisibles sobre núcleos urbanos. Vos fabricabas colchones y se te prendió fuego la planta y contaminaste con el humo del fuego, contaminaste todo un barrio y vas a tener 400 juicios de gente que quiere cobrar y te van a recontrafundir. El caso más usual es la fabricación establecida cerca de una población pequeña, en la cual de una u otra forma todos están relacionados con esa industria. Estos son lo que se llaman estadísticas, pérdidas directas y pérdidas indirectas. Acá termina la unidad, es muy simple, pero es muy importante tener en cuenta por qué nosotros tenemos que hacer prevención de incendios. Fundamentalmente, no solamente por salvar la mercadería o salvar la planta, sino por el desastre que puede significar cuando nosotros tenemos el problema de que se nos quema una planta o se nos quema un edificio de la planta o una línea de producción, y entonces estamos generando un problema no solamente para nosotros, sino para la comunidad. Muy bien.